Hola, mi nombre es Felipe González y a nombre de MIDE Metrología Integral y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este evento virtual titulado Aseguramiento de las Mediciones, el cual realizamos para celebrar el Día Mundial de la Metrología. Esperamos les sea de utilidad la información que aquí presentaremos y los invitamos a seguir nuestras publicaciones a través de nuestras redes sociales y página web, medios por los cuales contestaremos a cualquier duda o comentario que surja sobre este u otros temas. Así, sin más preámbulo, podemos comenzar la presentación, el cual me gustaría comenzar mencionando el significado del Día de la Metrología. En este caso, en 2021, para celebrar el Día de la Metrología, se tomó el tema de mediciones para la salud. La intención de proponer este tema es para crear conciencia y remarcar la importancia que tiene la metrología. Importante recordar, en pocas palabras, el significado de la metrología como ciencia de las mediciones. Los últimos acontecimientos a nivel mundial con respecto a la pandemia y a las acciones que se han realizado para mitigar sus efectos relacionan a la metrología, desde acciones de innovación y desarrollo para la creación, por ejemplo, por decir un ejemplo solamente, lo que son los respiradores, hasta el monitoreo del estado físico de personas afectadas, como pueden ser las variables de temperatura, nivel de oxígeno, presión, entre otros. Prácticamente, en nuestra vida diaria estamos rodeados de momentos que requieren de una medición para una toma de acción, y mucho más en el sector salud. En el caso también de los desarrollos y esfuerzos que realizamos actualmente, está inmersa la metrología. Prácticamente el objetivo actual de la metrología es ayudar a mejorar la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Es uno de los principales objetivos que se han planteado a nivel mundial. Y todo eso se puede lograr a través de la metrología, realizando mediciones para saber los estados actuales y poder realizar algunas mejoras. Para auxiliar a la parte de la metrología, tenemos el aseguramiento de las mediciones. Algunas normas, como lo es la 17025, lo menciona como el aseguramiento de la validez de los resultados de medición. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cuál es el objetivo del aseguramiento de la validez de los resultados de medición? El principal objetivo es de proporcionar evidencia que nos ayude a tener confianza en el cumplimiento de los resultados. Obviamente, en todo este proceso lo vamos a realizar a través de técnicas estadísticas. Y estas técnicas estadísticas nos van a ayudar a identificar tendencias, identificar comportamientos o algunas correlaciones entre diferentes variables. Entonces, principalmente el aseguramiento de la validez de los resultados es proporcionar, es una evidencia que sea objetiva. ¿Qué normas podemos utilizar o en qué normas nos podemos apoyar para el aseguramiento de las mediciones? En el caso de la 17025, nos menciona diferentes técnicas estadísticas que podemos emplear para el aseguramiento de las mediciones. En el caso de la ISO 10012, que habla sobre gestión de sistemas de medición, nos habla un poco más sobre las características metrológicas, sobre los ciclos que deben de cumplir los equipos de medición para hacer confirmaciones metrológicas, y también nos menciona algunas técnicas estadísticas y algunos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para esa validez e inclusive identificación del estatus de los equipos o sistemas de medición. Hay algunas otras normas más especializadas en la parte de estadística, como es la ISO 5725, que nos habla sobre exactitud, veracidad y precisión. Vamos a ver a lo largo de la presentación algunos estadísticos que vienen en estas normas que nos ayudan a analizar datos o conjuntos de datos para identificar que todos realmente pertenecen a ese conjunto o definitivamente identificarlos y tomar alguna acción, ya sea eliminar o sustituir datos, pero basado en una estadística, no en una opinión propia. Hay algunas otras normas más especiales hacia el sector automotriz, como es la IATF 16949, que habla sobre la parte del análisis de sistemas de medición.
y por consecuencia hace referencia al manual de análisis de sistemas de medición, el MSA, en su cuarta edición. Y es importante mencionar, hay algunos aspectos que se mencionan también sobre los programas o los procedimientos para el aseguramiento de las mediciones. La ISO 17025 nos menciona entre sus principales técnicas estadísticas, no solamente nos limita a estas, pueden ser empleadas algunas otras más. La recomendación es que si ocupamos alguna otra técnica estadística, esta se encuentre documentada. La 17025, una de las primeras técnicas que menciona es el uso de materiales de referencia. Esto aplica para ciertas magnitudes, como puede ser el área de densidad, viscosidad, analizadores de gases, pH, conductividad, en donde podemos realizar ciertas validaciones o ciertos aseguramientos a nuestras mediciones empleando estos materiales de referencia. Otra de las técnicas que se menciona en la 17025 es el uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control. A lo largo de la presentación también vamos a ver el tema de gráficos de control, los tipos de gráficos de control, cómo se interpretan, para qué nos pueden llegar a servir. Ahora, estos gráficos de control es importante implantarlos en lo que son nuestros patrones. ¿Para qué? Para poder identificar alguna tendencia o algún comportamiento y poder predecir. Otra técnica es la repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos diferentes. Es decir, también las técnicas estadísticas nos pueden ayudar a validar cuando utilizamos un método distinto, cuando hacemos alguna modificación al método para validar que los resultados de las mediciones son compatibles, son consistentes. Otra técnica estadística es la evaluación de la correlación. Esto cuando tenemos diferentes características meteorológicas en un mismo equipo. Por ejemplo, el caso de la viscosidad, que podemos relacionar la temperatura con la viscosidad. Debe de existir una correlación. El mismo caso con la densidad, por mencionar algunos ejemplos. Otras técnicas estadísticas es las comprobaciones funcionales del equipo de medición. Es posible que no podamos compararlo contra algún otro equipo, que no podamos hacer uso de materiales de referencia, pero sí podemos comprobar algunas de sus funciones, como por ejemplo, poder comprobar cómo está su repetibilidad, cómo está su histéresis, cómo está su variación en cero. Son diferentes características meteorológicas que nos van a ayudar a asegurar que ese instrumento de medición se encuentra en condiciones óptimas para poder realizar ya sea una calibración o una medición en general. Otra de las técnicas que menciona la 17025 son las verificaciones intermedias en los equipos de medición. Este tema es muy empleado en lo que son los laboratorios de calibración, en los laboratorios de ensayo, y va a ser la manera en la cual se va a implantar va a depender de la importancia del equipo que estemos hablando. Una verificación intermedia indica que por lo menos debemos de hacer una verificación entre 2 periodos de calibración. ¿Cuál es la finalidad de la verificación intermedia? Pues es validar, es asegurar que el equipo sigue conservando la misma característica meteorológica desde su última calibración. En este caso, ¿cuál pudiera ser la característica meteorológica? Puede ser el error, puede ser un factor de calibración. Entonces, entre 2 periodos de calibración hay que corroborarlo. La cantidad de verificaciones intermedias varía en dependencia de qué, pues de lo crítico que pueda llegar a ser el equipo y también, ¿por qué no?, entre costo y beneficio. Otra técnica estadística es la recalibración de los ítems conservados. Esto se puede aplicar cuando podemos tener un ítem o un instrumento bajo calibración que al resguardarlo bajo condiciones adecuadas, sabemos que su característica meteorológica no va a variar o va a variar en lo mínimo que no nos va a afectar a la medición. De esa manera, si podemos calibrarlo y después conservar este ítem, podemos volverlo a calibrar o recalibrar en diferentes ocasiones y sabemos hacia qué resultado nos debemos de encontrar. De esta manera podemos asegurar el buen funcionamiento del equipo de medición. Otra técnica estadística que es muy empleada es la comparación entre laboratorios o interlaboratorios
que cae precisamente en la parte de los ensayos de aptitud. Vamos a ver algunas técnicas para evaluar los ensayos de aptitud, para identificar si son consistentes o no. Al final de cuentas, las comparaciones intralaboratorios o interlaboratorios nos sirven para definir la competencia técnica que se tiene para realizar una cierta medicina. La primera técnica estadística que vamos a hablar y vamos a abundar un poco más es en la parte de los gráficos de control. Es una herramienta muy sencilla que puedes darle una interpretación tanto numérica como gráfica, en dependencia del que se te facilite más. ¿Qué hace como tal un gráfico de control? No es otra cosa más que una representación a lo largo del tiempo del estado del proceso que se está monitoreando. Es decir, cada determinado tiempo tenemos un conjunto de datos y ese conjunto de datos vamos a graficarlo, vamos a ver cómo se comportan a lo largo del tiempo. Esto puede ser un resultado de una calibración, el resultado de una verificación, de una medición, o en la industria, el resultado de un muestreo a cierto proceso. Claro, a lo largo del tiempo. Un gráfico de control está conformado de algunos elementos básicos, como son los límites de control. Tenemos un límite de control superior y un límite de control inferior, así como un valor central. En el eje X es lo que tenemos con respecto al tiempo. Podemos tener subgrupos, pero es con respecto del tiempo, y en el eje Y es la variable que estamos midiendo. Lo que debemos de observar en el gráfico de control es que precisamente la variable que estemos graficando se encuentre dentro de los límites de control. Es importante mencionar que esos límites de control no sustituyen o no son límites de especificación o tolerancias. En muchos procesos se llegan a tomar estos límites de control como sus especificaciones o sus tolerancias. Normalmente estos límites se calculan a más o menos 3 sigma, lo que tiene una confiabilidad del 99.73%. La ventaja de analizar o de asegurar las mediciones con gráficos de control es que te da la oportunidad de analizar desde dos puntos de vista. Uno, que es la tendencia central. Normalmente un gráfico de control lo puedes analizar con una tendencia central que puede ser por promedio, puede ser por medianas, para ver cómo están precisamente los promedios o medianas de ese conjunto de datos. Pero también te da la oportunidad de analizar los datos con respecto de la variabilidad. Y la variabilidad normalmente en los gráficos de control se analiza a través del rango o la desviación estándar. El orden recomendado en el cual analizar un gráfico de control es primero analizar el gráfico que te evalúa la variabilidad. Si el gráfico que evalúa la variabilidad se encuentra bajo control y estable, entonces podemos analizar el gráfico que me analiza mi tendencia central. Si el gráfico que me analiza la variabilidad está fuera de control, no es recomendable o no es muy confiable hacerle caso al gráfico que me analiza la tendencia central. ¿Por qué? Porque tenemos mucha variabilidad. Sí, al final de cuentas obtenemos un promedio, pero por la variabilidad que tenemos, ese promedio no es muy confiable. Puede estar sesgado. Entonces, básicamente en un gráfico de control, lo que nos hacemos son dos preguntas. Si el gráfico de control está fuera de control o bajo control. El decir que está fuera de control es porque alguno de sus puntos se encuentra fuera de los límites de control, como en este caso. Tenemos un punto fuera del límite inferior. La segunda pregunta es si el sistema se encuentra bajo control, la segunda pregunta es si se encuentra estable. Un comportamiento estable no es un comportamiento que se pueda relativamente predecir. Los resultados deben de estar fluctuando. Claro, la mayoría debe de estar pegado hacia un valor central, pero también podemos tener valores que vayan a más o menos una sigma o inclusive a más o menos 2 sigmas. La mayoría de los datos deben de estar pegados a más o menos un sigma, es decir, hacia el centro. Tenemos diferentes gráficos de control. Entre los dos grupos importantes son los gráficos por atributos y por variables continuas.
¿A qué nos referimos con los gráficos por atributos? Son aquellos que no tenemos un resultado de una medición, es decir, un valor y una unidad. Simplemente es cualitativo. Cumple, no cumple, sirve, no sirve, tiene defectos o no tiene defectos. En el caso de los gráficos de control por atributos, tenemos también dos grupos. Los que me van a medir los atributos, pero unidades defectuosas, o los que me van a medir atributos o contabilizando los defectos. En ambos casos de estos gráficos existen dos variantes. Cuando el tamaño de la muestra o la cantidad de mediciones que realizamos es constante o es variable. Es decir, cada vez que yo voy a tomar una muestra, tomo 5 mediciones, o cada vez que yo voy a tomar una muestra, mi cantidad de mediciones es diferente. Entonces, de eso va a depender para poder elegir un gráfico NB, P, C o un gráfico U. En el caso de los gráficos de control por variables continuas, son aquellos en donde sí tenemos una unidad, un valor y una unidad asignable. En este caso ya tenemos valores numéricos para poder hacer cálculos, para poder determinar cómo se está comportando. Básicamente los gráficos de control dependen de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En este caso, para los gráficos de control, las medidas de tendencia central que se tienen como opción son promedios y medianas. Y los estadísticos que se utilizan para medir la variabilidad es la desviación estándar y el rango. En el caso del promedio y la mediana, ¿cuándo se ocupa cada uno? Cuando tenemos datos que son muy homogéneos, es decir, que no tenemos datos sesgados, es recomendable utilizar el promedio. Al contrario, si tenemos algunos datos que son muy sesgados, entonces lo recomendable es utilizar las medianas. En el caso de la variabilidad, de igual manera tenemos las opciones de la desviación estándar y el rango. En el caso del rango es muy sencillo calcularlo. ¿Por qué? Porque siempre es el valor mayor menos el valor menor de un conjunto de datos. Sin embargo, su desventaja es que si mueves los datos que están dentro o entre el máximo y el mínimo, tú vas a seguir obteniendo un mismo valor del rango. No es tan sensible. En cambio, la desviación estándar, sea cual sea el valor que se mueva, ya sea en los extremos o en el centro, me va a afectar en el valor a la desviación estándar. Es decir, si yo quiero obtener una mayor sensibilidad, lo recomendable es utilizar los gráficos que tengan la desviación estándar. Existe una última opción en los gráficos de control por variables continuas que tiene que ver con aquellos procesos que son destructivos. Son aquellos procesos en donde yo hago una medición, pero no puedo volver a repetir la medición porque la unidad que estoy midiendo ya fue destruida o fue afectada. Normalmente eso, por ejemplo, en los ensayos de tensión, de compresión de varillas, de concreto, es el que se utiliza. Yo hago una medición en una probeta, de una varilla o algún concreto, se destruye y no puedo volver a repetirlo. Claro, de un lote puedo sacar diferentes muestras, pero definitivamente de cada muestra solamente puedo hacer una medición. En estos casos, el gráfico recomendable es de lecturas individuales y rangos móviles. En todos esos casos, vamos a evaluar las dos situaciones, tendencia central y la variabilidad. Otra técnica estadística que es muy empleada en los ensayos de aptitud es el valor Z o el Z-score. En este caso se utiliza cuando no tenemos una incertidumbre de medición. Solamente tenemos un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos podemos obtener lo que son las desviaciones estándar. Cualidades del valor Z o del Z-score es de que voy a hacer evaluaciones por pares. No puedo hacer evaluaciones al mismo tiempo de todos los participantes o de todo el conjunto de datos. En este caso, vamos a tomar normalmente a una medición, a un conjunto de datos o un participante como una referencia. Y todos los demás conjuntos de datos o todos los demás participantes se van a comparar contra esa referencia. Otra opción es, si no se quiere tomar a un participante o un conjunto de datos como una referencia, entonces lo que hacemos es hacer un promedio de todos los resultados y entonces todos los participantes o todo el conjunto de datos se va a comparar contra ese promedio.
De igual manera, la desviación estándar va a ser la desviación estándar de todo el ensayo, de todos los participantes. Ahora bien, lo recomendable antes de comenzar a hacer cualquier cálculo es aplicar algunas herramientas previas para determinar si en los conjuntos de datos que vamos a analizar existen datos atípicos. Por lo tanto, para el Z-score es recomendable aplicar previamente algunas otras estadísticas que vamos a ver más adelante, como es Groups, Dickson o HK de Mann. En el caso de la desviación estándar, lo que se recomienda es hacer una desviación estándar robusta. Como el valor de Z va a depender del valor de la desviación estándar, si tenemos un dato muy sesgado, esa desviación estándar va a ser muy grande y por lo tanto va a hacer que mi valor Z sea muy pequeño y hacer que mi equipo cumpla. Entonces, primero debemos de eliminar o identificar primero si existen datos atípicos. Para eso es la desviación estándar robusta. En este caso, este estadístico tiene su criterio de aceptación o rechazo. En el caso, por ejemplo, de que el resultado de la operación nos dé un valor absoluto entre 0 y 2, se considera que lo que estamos evaluando es satisfactorio o consistente. Es decir, ambos resultados que estamos comparando son similares. En el caso de que el resultado del Z-score nos dé entre 2 y 3, se va a considerar que es cuestionable. Si lo vemos aquí en el gráfico, cuando el Z-score nos da un valor de 2, es porque estamos en estas zonas que son como color amarillo, en el cual quiere decir que los datos que estamos comparando ya están alejados de este centro. No lo suficiente, no demasiado, pero ya se ve más alejado. Normalmente todos los datos que están dentro del área que significa un 95% son los datos que consideramos como satisfactorios. Cuando están en esta zona entre 2 y 3 sigmas, se consideran como cuestionables. Ahí la aceptación va a depender de lo que estemos evaluando, qué tan crítico va a ser. Si el resultado del Z-score me da mayor o igual a 3, es porque ya los datos que estoy evaluando están muy alejados. Por lo tanto, el resultado del conjunto de datos o del dato que estoy evaluando lo voy a considerar que es no satisfactorio o no consistente. Un estadístico muy similar al Z-score es el error normalizado. De hecho, tiene la misma estructura. ¿Cuáles son las diferencias principales? Que en el error normalizado ya no utilizo solamente la desviación estándar. En el error normalizado yo debo de tener ya una estimación de incertidumbre de cada uno de los resultados que yo voy a estar comparando. Entonces aquí comparo el resultado de cada uno de los participantes o de cada uno de los conjuntos de datos con su correspondiente incertidumbre. Una recomendación cuando se aplica el error normalizado es que lo que yo voy a comparar, las incertidumbres sean relativamente del mismo orden, para que sean métodos comparables. Y de igual manera tiene su criterio de aceptación o rechazo. Si el resultado del error normalizado es menor o igual a 1, quiere decir que lo que yo estoy comparando es satisfactorio o es consistente. Es decir, los resultados se parecen. En el caso de que el error normalizado me dé mayor a 1, entonces el resultado es no satisfactorio o inconsistente. Quiere decir que los resultados definitivamente no se parecen unos con los que estoy comparando. Si vemos el análisis de manera gráfica, cuando analizamos el error normalizado, lo que queremos comparar es el punto que estamos evaluando más menos su incertidumbre. Esas barras en Y, lo que me evalúan es la incertidumbre. Entonces, cuando el error normalizado me da menor o igual a 1, es porque hay un traslape entre los dos que estoy comparando. Si no existiera un traslape, por ejemplo, en el caso de la medición 10, no existe un traslape con todos los demás. En estos casos es cuando el resultado del error normalizado nos marca como no satisfactorio o inconsistente. Es una herramienta también muy gráfica y muy sencilla de emplear. Otro de los estadísticos, estos vienen en lo que es la ISO 5725, y esto nos ayuda a evaluar, por ejemplo, previamente los resultados para el Z-score. Lo que nos ayuda a evaluar es si existen datos que se encuentren sesgados.
decir, que se encuentren alejados como tal del centro, que posiblemente puedan ser algún error de captura, algún error de dedo, o simplemente algún factor o algo que nos afectó durante la medición. Cuando las personas dedicadas a metrología tienen experiencia, es muy fácil identificar estos valores. Sin embargo, para no dejar el criterio a la experiencia o a una persona, podemos aplicar como tal una estadística, que en este caso es la prueba de Grubbs. ¿Qué hace la prueba de Grubbs? Me evalúa los valores más críticos. ¿Y cuáles van a ser los más críticos? El valor mayor y el valor menor. ¿Qué es lo que hace para comparar o para evaluar? Evalúa el valor mayor menos el promedio entre la desviación estándar de ese conjunto de datos. Y obtengo un valor de Grubbs. En el caso del valor menor, también lo comparo contra el promedio. Sería el promedio menos el valor menor entre la desviación estándar. Y obtengo otro valor de Grubbs. En la ISO 5725 podrán encontrar ustedes unas tablas que son los valores críticos de Grubbs al 5 y al 1%. Si estos cálculos que yo hice de Grubbs los comparo contra los valores críticos al 5%, estos tendrían que estar por adentro de esta curva. Todos los valores que estén adentro de esta curva quiere decir que son valores correctos, es decir, que no están alejados, tienen una dispersión normal. Pero si superan el valor crítico del 5%, están en estas zonas amarillas, entonces quiere decir que el dato que estoy evaluando, ya sea el mínimo o el máximo, es un valor atípico, es decir, se encuentra alejado del centro, ¿sí? Y puede llegar a afectarnos a las mediciones, va a depender también del proceso que estamos hablando. Sin embargo, si el dato que estoy evaluando todavía va más allá del valor crítico, al 1%, es decir, ya estamos trabajando en estas zonas de color rojo, entonces quiere decir que son valores fuera de rango. En el caso de los valores atípicos, la 5725 da la alternativa que lo puedas dejar o lo puedas eliminar, en dependencia de lo crítico que sea para el proceso, de la cantidad de datos que tengas, que estés evaluando. Es decir, si yo tengo pocos datos para evaluar, lo que recomiendo es no eliminar. Si yo tengo muchísimos datos para evaluar, podríamos eliminar porque no va a ser un cambio significativo en la cantidad de muestreo. En el caso de los valores fuera de rango, la recomendación es eliminar o sustituir el dato. Es decir, que volvamos a realizar una medición para corroborar cómo se encuentra. Al final de cuentas, la persona no es la que está seleccionando cuáles son esos puntos que son atípicos o fuera de rango, sino el propio estadístico. Otra variable con respecto de la prueba de Dickson de Grubbs es la prueba de Dickson. Es muy similar. La diferencia es que, de hecho, es la misma estructura. La diferencia es que la prueba de Grubbs utiliza el máximo y el mínimo comparado contra el promedio y la desviación estándar. En el caso de Dickson, no. En el caso de Dickson, en lugar de la desviación estándar, utiliza el rango. Y en el caso de la diferencia entre el promedio y el máximo y el mínimo, Dickson ocupa la divergencia. ¿Pero qué es la divergencia? La divergencia, igual, es comparar el máximo o el mínimo, pero contra su valor más cercano. No contra el promedio, sino contra el valor más cercano. ¿Por qué? Porque Dickson asume que el promedio, que cuando hay datos sesgados, el promedio también se va a sesgar. Entonces, por lo tanto, Dickson propone no tomar en cuenta el promedio, sino el valor más cercano a los valores críticos. En este caso va a ser el mínimo o el máximo. Esa es su única diferencia. Obviamente vamos a obtener un valor de Q de Dickson para el valor mayor y otro para el valor menor. Y en este caso también vamos a encontrar en normas los valores críticos para el 5%, para el 1%, y la interpretación es la misma. Si el valor es menor, el valor de Q Dickson que estoy calculando es menor al Q crítico del 5%, es porque se encuentra en esta área verde. Por lo tanto, el dato que estoy evaluando es correcto. Si yo lo que estoy evaluando es el mínimo y el máximo, y estos dos me salen que son correctos, asumo que todos los datos que están en el interior de ese conjunto de datos también van a ser correctos. En el caso de que, igual que el Q de Dickson que yo voy a calcular sea mayor al Q crítico del 5%, entonces, y caigan en esta área amarilla, entonces van a ser valores atípicos.
pero si el valor de Q de Dixon que voy a calcular es más grande que el Q de crítico al 1% y estoy en las zonas rojas, entonces en este caso los consideramos como valores fuera de rango. Y es el mismo criterio que tomamos con el estadístico de grupos. Otro estadístico que a manera personal me parece de los más completos es la prueba de H y K de Mandel, en el cual es muy parecido al análisis que se hace con los gráficos de control, porque la prueba H lo que me va a ayudar es a evaluar cómo se está comportando la tendencia central de los conjuntos de datos. Es decir, yo tengo diferentes conjuntos de datos que voy a evaluar a lo largo del tiempo y voy a obtener lo que son los promedios. Entonces voy a comparar cómo se comportan los promedios de esos conjuntos de datos. Y el estadístico CAM lo que me evalúa es la variabilidad, es decir, de ese conjunto de datos, qué tan variables son sus resultados. Al igual que los gráficos de control, pues la recomendación aquí es primero evaluar lo que es el estadístico CAM para ver cuál es la variabilidad. Si la variabilidad nos da que se encuentra de manera adecuada, entonces podemos evaluar ya la tendencia central, que es bajo el estadístico H. Y tiene el mismo criterio, es decir, si los valores de H y K que encontremos son menores al valor de H y K críticos al 5%, es porque estamos en esta área verde, entonces son valores normales. Si ya pasamos a esta área amarilla, son valores atípicos, y si pasamos al área roja, ya son valores fuera de rango. De la misma manera, pues nos dice la literatura que si tenemos suficientes datos, podemos eliminar. Si tenemos pocos datos, es mejor no eliminar. Solamente hacer la observación de ese sesgo en los datos. Otra recomendación es de que si yo llego a aplicar alguno de esos estadísticos y elimino alguno de los datos, es necesario que al momento de reportar los resultados se indique que se aplicó alguna técnica estadística para esa identificación y eliminación de datos. ¿Para qué? Para que pueda ser reproducible el resultado. Y finalmente, otra de las técnicas estadísticas de las que habla la 16025 son las verificaciones intermedias. Como lo mencionábamos al principio, es una de las técnicas más empleadas en los laboratorios de calibración, en los laboratorios de ensayo, para llevar un control, un aseguramiento de sus instrumentos de medición. ¿Y en qué consta la verificación intermedia? Bueno, una verificación como tal es el tener o el mostrar o el generar una evidencia objetiva de que se satisfacen requisitos específicos. En el caso de los equipos de medición, pues esos requisitos específicos es de que las características metrológicas del equipo se sigan conservando. Hay que determinar cuál es la característica metrológica que a mí me interesa. Puede ser una repetibilidad, puede ser una histéresis, puede ser una estabilidad, puede ser el error, el factor de calibración. Pero lo que hace la verificación intermedia es tratar de evidenciar objetivamente que se cumple o que seguimos conservando esas mismas características metrológicas. ¿Cómo le evaluamos si sigue conservando esas mismas características metrológicas? Podemos hacer uso de las técnicas estadísticas que vimos atrás, es decir, desde Group, Dixon, HK, el error normalizado o el Z-score. Inclusive podríamos entrar en el campo de la estadística y hacer también a lo mejor pruebas T, pruebas de p-value o algún otro tipo de estadística que nos puedan ayudar. Recordemos que estas solamente son algunas herramientas, no son limitativas. Podemos tomar algunas otras siempre y cuando tengamos la información de dónde se obtuvo, la bibliografía de dónde se está obteniendo esa información. Ahora bien, hablando del aseguramiento de las mediciones, además de las herramientas estadísticas, es necesario también llevar un buen control en lo que son todos los equipos de medición. Para lo cual, en el caso de MIDE, desarrollamos una herramienta, una aplicación web que se llama Nodi Software, la cual nos ayuda a gestionar todos esos instrumentos o sistemas de medición, con lo cual podemos controlar o tener bien monitoreado cómo se encuentran los estatus de las calibraciones, de las verificaciones, de los mantenimientos o de los estudios de medición de los equipos. Esto a través de ciertos indicadores.
Otras herramientas adicionales que nos ayuda Nogui Software es la parte de la asignación y seguimiento de las tareas asignar a responsables, es decir, ya sea alguien interno o alguien externo, asignarle esa tarea para que se siga. La parte también de la gestión de los servicios y notificación de próximos servicios, es decir, tenemos un programa como tal establecido de calibración, de mantenimiento y se llegan esas notificaciones. Entonces podemos gestionar desde esta aplicación y llevar el control de este equipo. De igual manera, para la parte del aseguramiento es necesario tener la información completa del equipo o del sistema de medición. Por lo tanto, en lo que es Nogui Software, podemos realizar todo ese expediente de ese equipo, desde subir una factura del equipo, el manual, las especificaciones técnicas, algún procedimiento, algún instructivo, todo lo referente a ese equipo. ¿Para qué? Para que ahí se guarde todo su expediente de manera electrónica, ya no de manera física. Todas estas operaciones, entre otras tantas, como son los estudios de medición, realizar informes de calibración básicos, todo eso está controlado, el acceso. En este caso, los que tuvieran autorización para poder editar o eliminar algún dato, que son solamente administradores, aún así se queda la evidencia de cualquiera de esos cambios. Una de las partes importantes del Nogui Software es que no necesitas de una infraestructura para empezar a operar, para empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque es en ambiente web. Lo único que necesitas es un acceso a un navegador o internet y es todo. No necesitas la instalación de servidores o la modificación de la infraestructura para poner un servidor o la instalación de algún software o alguna licencia en el equipo de cómputo. Es solamente entrar a un navegador y ya con eso tienes acceso a la aplicación. Obviamente, lo que es el administrador, en el caso de la empresa que lo contrate, es el que da los accesos a diferentes usuarios. Aquí la ventaja con Nogui Software es de que no se cobra por licencia o por usuario. Los usuarios pueden ser ilimitados, ¿sí? Lo único que es necesario contemplar es cuál es la cantidad de equipos que vamos a administrar y cuál es la ubicación o cuántas ubicaciones de plantas o de empresas se van a controlar desde la aplicación. Cualquier prueba, demo que ustedes requieran sobre esta aplicación, por favor, ahí en la página de nogui.mideservices.com pueden tener más información o escribirnos al correo de nogui@mideservices.com para enviarles más información al respecto. En conclusión, sobre la parte del aseguramiento de las mediciones, podemos concluir que esos resultados de medición que son fiables nos ayudan a diagnosticar y a desarrollar soluciones adecuadas. Obviamente, esto tiene sus consecuencias o tiene sus ventajas en cuestión de en menor tiempo y con datos más certeros. Podemos ver también que existen diferentes técnicas estadísticas. Algunas técnicas estadísticas se pueden ocupar de manera individual. Hay algunas otras que podemos analizarlas de manera conjunta. Hay algunas que se pueden analizar de manera gráfica o de manera numérica. No son limitativas estas técnicas estadísticas, son solamente algunas recomendaciones, pero puede haber muchísimas más técnicas que podemos emplear. En el caso de las técnicas estadísticas, es necesario concluir. Muchas veces terminamos el proceso obteniendo un dato, un resultado, un número, un valor, pero es necesario concluir ese valor, ese resultado, ¿qué significa? Algo similar como en la parte meteorológica lo mencionamos como la confirmación meteorológica, es una analogía. Es decir, después de que yo tengo la evidencia del que lo comparo contra los requerimientos y con eso evalúo si cumple o no cumple, si me sirve o no me sirve. Esa conclusión es necesaria en cualquiera de las técnicas estadísticas que se vayan a emplear. Y por último, las mediciones están presentes en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, pues lo que se recomienda es que midamos con calidad. Pues en esta primera emisión de esta plática virtual, agradecemos su participación. Les recordamos que contamos con programas de capacitación
en donde tocamos estos y más temas a detalle y aplicando distintas técnicas estadísticas en distintos casos prácticos, por lo que les invitamos a que participen, sea en nuestras capacitaciones en línea o de manera presencial. Para mayores informes pueden escribir a cualquiera de estos dos correos o consultar nuestros temarios, fechas en la página de www.mideservices.com o inclusive también a través de nuestras redes sociales. Por nuestra parte, sería todo. Esperemos que les sea de utilidad la información y quedamos abiertos a cualquier comunicación por cualquiera de nuestros medios. Y finalmente los dejo con un video relacionado con la metrología. Muchas gracias.